Radio Panamá a nuestras líneas telefónicas 378-2711, 378-2712. 8 minutos de las 8 de la mañana en todo el país. Usted ve y escucha Panamá Hoy, donde está la información. Estamos de frontera a frontera, de Darién a Bocas del Toro, de Darién a Chiriquí, de Darién a Paso Canoas. Usted nos escucha por todas las frecuencias de Radio Panamá, por la cadena Radio Panamá que está en Darién, con la frecuencia de Radio Panamá, con la frecuencia de Radio La Nueva, en Chiriquí con la frecuencia de Top Radio, también en la señal de Bocas TV, canal 150 en 1150 en Tigo y 52 de One TV, y en el canal de YouTube de Radio Panamá. Ingresa a youtube.com y nos busca como Radio Panamá y se suscribe al canal para formar parte de la nueva era de la radio en Panamá. A esta hora de la mañana está en la cabina de Radio Panamá el expresidente Martín Torrijos. Presidente, buenos días, bienvenido. Buenos días, Leonardo. Buenos días, Manolo, José María. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Evidentemente la información que surgió fueron lo que recorre tras la conferencia de prensa que dio el día lunes sobre la revocatoria de su visa para entrar a Estados Unidos. ¿Afecta algo en esto a Martín Torrijos? ¿Afectan algo esto, las visiones de futuro que tiene Martín Torrijos en estos momentos? No, para nada. Hombre, es que yo creo que el mensaje no era para mí. Yo creo que a través de este mensaje, es un mensaje para el resto de los panameños, del hecho de que la Embajada de los Estados Unidos no va a tolerar las críticas al gobierno panameño sobre las relaciones con los Estados Unidos. No es un tema que me afecte a mí en lo personal. Yo creo que ese era el mensaje, un mensaje que trata de amedrentar a los panameños para que no se expresen sobre las críticas, observaciones y demandas que podemos tener por la firma de un acuerdo entre los Estados Unidos y Panamá por parte del gobierno del presidente Mulino. Que esas han sido las críticas nuestras, porque esos acuerdos, a mi juicio y a juicio de muchos panameños, son violatorios no solo del Tratado de Neutralidad, sino también de las normas de nuestra Constitución, ceden soberanía y eso realmente, después de tantos años de lucha, es inaceptable. La consulta que yo hago viene a raíz porque todo nace luego de que Martín Torrijos, junto a otro grupo de políticos del país, firmaran un documento por la unidad rechazando un memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el rol que juega el gobierno de José Raúl Mulino en todo esto? Porque la decisión de Estados Unidos es una decisión que afecta el ingreso de Martín Torrijos a Estados Unidos, no dentro de Panamá. Pero, ¿cuál es el rol que está jugando el gobierno de Mulino en todo esto? Mira, ha sido un gobierno muy complaciente en términos de que todo lo que ha solicitado el gobierno de los Estados Unidos, Panamá se lo ha dado. Y me han hecho esta pregunta con frecuencia. Bueno, ¿qué se puede hacer? Cada país ha encontrado, ante las demandas de los Estados Unidos y esta nueva administración del presidente Trump, una fórmula de salvaguardar sus intereses y de atender los puntos que pueda tener la administración Trump. Yo estoy seguro que podemos haber, si la preocupación es la seguridad del canal, hay un tema que sí es fundamental, y es que todo esto nace con algo que es falso, la presencia china dentro del canal de Panamá. Entonces, cuando en un comunicado entre el presidente Mulino y el secretario de Defensa comienzan hablando de la maligna presencia china o complicada, no me acuerdo cuáles son los términos exactos, ahí le estás admitiendo que existe, y eso no existe. Entonces, esto nace mal, pero bueno, si hay una preocupación de los Estados Unidos sobre el tema de la seguridad del canal, bueno, habría que buscar una manera de enfrentarlo, como México, cuando le pidieron que mandaran tropas a los Estados Unidos a la frontera o en territorio mexicano, dijeron no, pero mandaron sus propias tropas y reforzaron la frontera y han estado cooperando con todo el tema del tráfico de drogas, etcétera, pero no hay líneas donde no se permite que sean violadas, y sobre todo lo que nos costó la recuperación del canal, el tema de la soberanía, nuestra lucha, los mártires del 9 de enero, toda esta lucha de tantas generaciones no puede quedar en el olvido, y pretender que este gobierno quiere no solo autoengañarse o engañarnos diciendo que esto no es violatorio, nada, sí es violatorio. O sea, están estableciendo bajo el pretexto de sitios conjuntos, de uso conjunto,
predeterminados, delimitados, revivieron los nombres que existían cuando teníamos bases militares, Howard, Sherman, Rodman, que tampoco es que hemos sido muy creativos para también nosotros autodenominar nuestro propio territorio. Y bueno, ahí van a estar, pues, o sea, vamos a retrotraernos a cuando aquí había un proceso de descolonización y teníamos patrullaje conjunto. Vamos a ver nuevamente una garita, no sé, donde haya panameños y soldados norteamericanos, habrán 2 banderas, habrá prohibición para que uno entre, porque bueno, desde todo punto de vista son instalaciones militares y de seguridad. Entonces, esto es un retroceso. Y no importa cómo el gobierno lo quiera poner, no importa cómo me llame, no importa cuántas campañas utilicen para desvirtuar las críticas que estamos haciendo, la realidad es que es un retroceso y nosotros no podemos felicitarlos como ellos pretenden, pues, o sea, porque le damos una medalla ahora, pues. No, esto es un acto que avergüenza como panameño, como ciudadano, y lo que tenemos es que replantearnos cómo defendemos los intereses nacionales sin ceder soberanía. ¿Cómo fue la notificación? Porque no es usual que Estados Unidos le informe a una persona que no tiene visa. Generalmente la gente se entera en el aeropuerto, cuando va a comprar el boleto, lo que sea. ¿Fue una comunicación oficial de la embajada? ¿Fue un infiltrado? ¿Cómo fue? Te cuento. Pues, en mi caso, no sé el caso de Lombana, pero en mi caso fue bueno, ya habíamos visto todas las críticas que se habían dado, los nombres que nos habían puesto y desde el inicio yo he criticado esto y luego coincido con la firma del documento de Unidad Nacional y Defensa de la Soberanía. A mí me enviaron a través de una persona que trabaja conmigo un correo electrónico, ¿no? O sea, en su correo había una nota dirigida a mí donde me notificaban de la revocatoria de la visa, argumentando el artículo 221I del Código de Naturalización, etcétera, o migración. Y bueno, y eso fue. Esa es la notificación que me llegó. Eso me llegó, hombre, datos curiosos, me llega el jueves 12 de este mes, y la nota dice que era que empezaba a regir el 21 de mayo, o sea, 3 semanas después de la firma del documento, y además una semana, 10 días de que antes que yo había tuve la oportunidad de viajar a ver la grabación de mi hijo a los Estados Unidos. Pero esa es, en mi caso, la fecha, los tiempos y la condición como me entero de la retirada, de la cancelación de esta visa. El documento, la firma del documento es un movimiento político. A la hora hay un recurso en la Corte y a la hora de presentar los alegatos nada más llegaron 8, 3 a favor y 5 en contra. Se queda, en lo que pesa se quedó el disgusto popular. O sea, más allá del gesto de la conferencia de prensa y la firma del documento, donde se puede desarticular todo esto, pues no hubo presentación contundente de alegatos. Sí, porque al final de cuentas no solo es un tema legal, es un tema cómo se sienten los panameños. Y sí, tal vez pudimos haber ido a la Corte a presentar argumentos, pero no le quita validez a la protesta, no le quita validez a la firma, no le quita validez a los puntos que estamos planteando. O sea, yo creo que el hecho de que nos hayamos propuesto, pues no es un tema ni de valentía, yo creo que es la obligación que tiene el panameño y de mantener este discurso y mantener las posiciones realmente, bueno, trae consecuencias. Yo estoy seguro que a varias personas no querrán ni siquiera hablar el tema con temor a que le revoquen la visa. Entonces, yo creo que eso no demerita el esfuerzo, la preocupación y la denuncia permanente que hemos tenido sobre el tema de la cesión de la soberanía. ¿Se considera Martín Torrijos la única o una de las únicas oposiciones al gobierno de José Raúl Mulino? No, yo creo que la lista de los excepcionados es muy grande. Creo que un porcentaje mayoritario de la población panameña hoy día tiene de alguna forma arrepentimiento de las elecciones. O sea, no pretendo monopolizar. Hay otros
dirigentes políticos y no políticos que hoy día están preocupados por las consecuencias de un gobierno que realmente no escucha y que nos está llevando a una confrontación innecesaria y que al final de cuentas no puede ser la imposición lo que reemplace el diálogo, y este gobierno ese es el camino que ha emprendido. Oiga, expresidente Torrijos, desde el mismo gobierno, tan pronto usted emitió opinión sobre el tema de el memorando de entendimiento, la narrativa ha sido que durante su administración se firmaron varios acuerdos con Estados Unidos. Y sí, esa ha sido la narrativa gubernamental para enfrentar los planteamientos en este sentido. Pero solo leen una parte, no leen la parte inicial, que es lo que describe de qué se trataba. Uno fue el Plan Mérida, que era una iniciativa de México hasta Panamá, de coordinación contra el narcotráfico, lavado de dinero. Incluso bajo ese plan nos pagaban. En este caso, bueno, se inventaron, en el caso de lo que han firmado y lo que aspira a los Estados Unidos en este momento, ahora han justificado el costo neutro para que los barcos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no paguen peaje. Allá nos pagaban. Allá había un compromiso de desembolso de $2 millones y tenía un punto de entrada, un punto de salida y uso específico. No había un tema que se llama y otras misiones, que no está definido. Eso es peligrosísimo. En el otro también eran temas de intersección, eran temas de lucha contra el lavado de dinero. Entonces yo creo que este tema de tratar de alguna forma decir, bueno, tú no tienes la autoridad para señalar nada, porque tú lo firmaste. Yo no firmé nada igual a los de ellos. Yo no disfracé una base. Yo no firmé nada que con lo cual nadie recibió un país con la presencia militar extranjera cuando yo salí en mi gobierno. No había ningún sitio donde habían dos banderas. No había ningún sitio donde no pudieran entrar los panameños. Ese retroceso es producto y será parte de las consecuencias de este gobierno de José Raúl Mulino. Entonces ellos están tratando de mezclar los temas que no son comparables de ninguna forma. Es más, lo he dicho y lo reitero, yo no hubiera firmado un documento como lo que ellos firmaron. Como panameño, como hijo de Omar Torrijos, como expresidente de la República, no lo hubiera hecho. Hubiera buscado una forma de atender las preocupaciones sin ceder soberanía. ¿Se dejó intimidar el gobierno por las bravuconadas del señor Trump? No sé, habría que preguntarles a ellos si ellos están satisfechos con lo que firmaron, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que ese cuento de que logramos lo que se puede, todo el tiempo es lo mismo. O sea, y te lo paso al plano nacional. Ellos dijeron que si la ley de la Caja del Seguro Social no se aprobaba como ellos la habían puesto, que era una fórmula perfecta, casi divina, la vetaban. Y terminaron no vetándole y después quedaron diciendo, bueno, fue lo que se podía lograr. Sí, es cierto, las leyes son las que se pueden lograr, pero no era la posición de principio. Es como todo, o sea, el propio gobierno y el presidente de la República todo el tiempo se va limitando las posibilidades de actuación porque siempre pone plazos fatales. No hago esto, imposible tal cosa, no me siento. No, o sea, él mismo se va limitando las posibilidades que uno tiene de maniobra, de entendimiento, de buscar soluciones como presidente de la República. Entonces, bueno, es muy contradictorio todo lo que están haciendo y todo lo que dicen y finalmente lo que hacen. Presentan un presupuesto y dice, este va a ser el presupuesto más austero de la historia. Y resulta que fue un presupuesto con un par de cientos de millones menos que el que había presentado Nito, que todos sabíamos que era el presupuesto más irreal que se ha construido en este país. Entonces ahora, un par de meses después, con este mismo presupuesto llegan hay 1.900 millones de recortes presupuestarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es lo que se dice, es lo que se hace. Y este gobierno no tiene mucha credibilidad en eso. Ayer Manolo le preguntaba, cuando estuvo aquí el director de Finanzas y Administración de la Caja de Seguro Social, César Herrera. El lunes. ¿Fue el lunes? ¿No fue ayer? Fue el lunes, ¿no? Bueno, estuvo aquí ayer durante ayer. Y Manolo le preguntaba porque Herrera decía, logramos aprobar la nueva ley de la Caja de Seguro Social. Y con esta ley están los fondos que se necesitaban para pagar las pensiones y jubilaciones. Y Manolo le preguntaba, pero esa plata la pone el Ejecutivo. Si no estaba la ley, el Ejecutivo tenía que seguir poniendo igual la plata. Es decir, ¿cree usted que lo que se ha hecho con esta nueva ley es maquillar un procedimiento que ya se hacía, que era
a través de otra ley, aprobar traspaso de fondos para que la caja siga sobreviviendo y no buscar una solución definitiva al tema de seguros sociales en el país? Mira, yo no sé si en el Seguro Social hay soluciones definitivas como se plantea, porque cada cierto periodo hay que estar haciendo ajustes, y esa es la realidad. Y también es cierto que la plata se terminaba la reserva y que el Estado ya estaba poniendo dinero y que de alguna forma u otra la fusión de los fondos, aunque se tengan en programas separados, le da flujo de caja al gobierno para no tener que sacar del otro lado. Pero entiendo, y no he entrado, he conocido la ley, pero no he entrado tan a profundidad como debiera o quisiera, que de todos modos hay un compromiso de los $1.000 millones, ¿no? De los 990 y tantos o 60 y tantos millones de dólares que le iban a poner. Bueno, eso sería bueno que se aclarara, ¿no? Porque ¿dónde están esos fondos? O sea, y con esta restricción del gasto de 1.900 millones y ese compromiso, bueno, tal vez sea a partir del próximo año. Esos son los temas que habría que tendrían que aclarar ellos. Pero vuelvo y repito, es una cosa lo que dicen y otra la que terminan haciendo. ¿Es la nueva ley del Seguro Social tan mala como muchos la critican o tan buena como el gobierno lo dice? Mira, yo sí puedo entender que es la ley que se pudo lograr. Y en materia de seguridad social no hay una ley perfecta. Y no es todo lo que quiera el gobierno y no todo lo que quieran los otros grupos. Sí, esa ley fue la que se pudo lograr. Tal vez, y ahí incluso hay una autocrítica, nosotros hicimos un proceso de consulta que a nuestro juicio es largo, pero a lo mejor había que hacer más que una consulta, era un proceso previo de negociación para no tener que hacerla después que se aprobara la ley. Bueno, pero eso son lecciones que uno aprende con el tiempo y con el ejercicio de gobierno. No sé si le faltó un poco de eso, ¿no? Nadie los puede acusar de que no hicieron consulta, pero por otro lado tampoco nadie se sentó en este gobierno a hablar con los grupos y la intransigencia no llega a nada, pues porque no es todo lo que uno quiere. En una negociación hay parte y parte y es donde estamos ahora, pues. O sea, es obvio que el gobierno no va a derogar la ley. Pero tampoco la va a modificar. Pero tampoco puede ser que no la modifique, pues si hay unos temas que te pueden ayudar a solucionar los problemas y que no cambien de principio lo que el gobierno haya considerado que era positivo en esta ley, entonces no se justifica que no se pacifique el país por no tener la flexibilidad de modificar temas específicos que puedan tener de preocupación, de legitimidad o de necesarios, pues, porque hay que pacificar el país. O sea, ya tuvimos lamentablemente una persona que murió en el día de ayer, y esto después de 2 meses. No se trata de derrotar a los gremios, no se trata de derrotar a las organizaciones sociales, se trata de restablecer la educación para los niños, para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes. Yo creo que ahí se confunde porque el gobierno quiere de alguna manera demostrar su fuerza, imponiéndola, y su fuerza debe ser la razón. Y el primero que debe tener la flexibilidad es quien gobierna. Y tiene que entender de que se necesita construir un espacio de diálogo para que el país pueda seguir adelante. El gobierno y varios de sus voceros argumentan que aquí lo que hay es un intento de golpe de Estado, la influencia comunista, que todo esto está siendo manipulado o movido por personas que intentan desestabilizar el orden del país. ¿Es cierto? No, yo no lo veo así. Y además, si tienen pruebas de esto, ojalá las compartan, pues, porque yo creo que no pasa por ninguna cabeza, y menos por la mía, de que puedan existir movimientos que desconozcan el orden constitucional y que traten de irrespetar la voluntad expresada dentro de las urnas. Lo que no puede ser es que el gobierno nos lleve a esta confrontación permanente de una lucha ideológica que no existía, de dividir más a la sociedad panameña, donde el que está en contra tuya es comunista. Eso ya pasó, eso era la Guerra Fría, eso lo vive en otros países. ¿Por qué nosotros queremos traer conflictos de otros países acá? Donde solamente el hecho de pensar contrario no solo te descalifica, te tratan de destruir. Eso nos lleva a una ingobernabilidad. Pero el problema de fondo de esta sociedad es realmente que hemos construido una sociedad muy inequitativa. Es realmente, si nosotros no atendemos los problemas de la desigualdad, nunca vamos a tener un país
que sea realmente gobernable. Y vemos en cada gobierno y en cada periodo una crisis. Claro, hay gente, yo no puedo negar que existe gente con un tinte ideológico que piensa que es el momento de derrocar el gobierno o promover lo que sea. Sí la hay, pero son la minoría. O sea, no todo el que protesta tiene un componente ideológico ni está buscando el debilitamiento del Estado. No es así. O sea, yo creo que hay que reconocer que hay motivos para que la sociedad esté descontenta. Este país ha crecido y las familias no han crecido igual que ha crecido el país. Y a la gente, a través del tiempo, más que mejorar la condición de vida de su familia, ve cómo se deteriora, cómo se empeora, cómo se empobrece. ¿Qué significa que un expresidente nos esté hablando de eso? Significa que este país requiere una reflexión profunda de dónde estamos y cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder establecer un camino mínimo que nos permita superar las dificultades que no dejan que este país progrese y que cada día va a ser más difícil gobernar a quien esté. Porque estos problemas vienen de arrastre. Y mientras no entendamos, a ver, te lo digo porque nosotros hicimos una serie de reformas que permitían que el país entrara en una etapa de bonanza de recursos económicos. Y esa etapa nosotros la veíamos como la etapa donde había que invertir en la gente, en la transformación de la educación, la capacitación, de dotarles de los instrumentos para que cada familia pudiera seguir progresando. Y no fue. Fue la época de Martinelli, donde sí se dieron obras de infraestructura, algunas importantes como el metro, pero también donde todas estas obras están cuestionadas con un tema de corrupción. Pero esa parte de la inversión en la gente, de volver la esperanza, de ponernos de acuerdo de que la transformación del país no solo es necesaria, sino que es positiva y que devolvería la esperanza y el entendimiento y un empuje nacional sobre los temas, es lo que hace falta. Y esa reflexión, hoy le toca y tiene la responsabilidad de hacerlo el presidente Mulino y su equipo de gobierno. Y si no le entienden y se van por la confrontación, por la imposición, creo que no va a ser un periodo fácil, va a ser un periodo con muchas protestas, descontentos, pero sin embargo yo creo que obviamente debe ser y será dentro del marco de la Constitución, las leyes y la democracia, ¿no? A mí, dale, Sean. Martín Torrijos sigue en contacto con exmilitares. Sí, tengo algunos amigos exmilitares. ¿Es cierto que Mulino se está rodeando de exmiembros de la Fuerza de Defensa para sus asesorías, para la fuerza pública, etcétera, etcétera? Mira, no sé, honestamente no sé quién trabaja con él o no, de eso no tengo idea. Pero sí es obvio que le están dando un papel preponderante a la fuerza pública y que esto, con el tiempo, está generando odio. Ustedes ven las manifestaciones, ya son insultos que se dan contra la policía y todos somos humanos. O sea, este agotamiento, es no solo de quienes están protestando, es de quienes tienen el papel de poner orden, lo que están reprimiendo en un momento dado. Y ese cansancio trae consecuencias, porque se pierde el profesionalismo. Yo estoy más que seguro que muchos de estos policías que están haciéndole frente a las manifestaciones que se están dando, tienen meses de no ver a su familia. No van a su casa, están acuartelados de reserva, etcétera. Entonces, claro, todo esto trae un cansancio, trae consecuencias. Entonces, es necesario un alto y que el gobierno entienda y recapacite de que este país no lo van a pacificar a punta de fuerza. Perdón, Manolo, pero para cerrar ese punto, ¿no? Aquí desde el día 1 estamos llamando al diálogo. Desde el día 1 estamos llamando al consenso y a encontrar el punto medio para poder conciliar al país y no llevarlo a un punto más crítico en torno a una crisis que aumente aún más la temperatura, aunque ya hay un muerto en Bocas del Toro. Si no hay ningún cambio en la forma que estamos viendo cómo se avanza día a día, tanto de manifestantes como de gobierno y la fuerza pública, ¿cuál sería el panorama de esto? Mira, yo voy a irme por lo positivo. Uh-huh. Ayer vimos en los medios una reunión de dirigentes magisteriales con asesores del gobierno. Bueno, ese es un primer paso y yo espero que este primer paso vaya dando luces a un mayor entendimiento nacional. Existían plataformas, dejamos en mi gobierno plataformas
de diálogos nacionales como fue la concertación, que después del tiempo se puede haber desvirtuado. Y no tiene que ser la concertación. Inventen, o de alguna forma hay que crear, no inventar, una nueva institucionalidad donde los panameños podemos hablar de nuestros problemas sin necesidad de vernos la cara a través de la presión y las calles. En la medida que tengamos esos mecanismos de diálogo, de entendimiento, y de ahí surgieron proyectos buenos. Mira, allí hay 2 documentos, en 2 épocas distintas. Una que sale en mi gobierno, cuando reconocimos que nos había faltado en la ley del Seguro Social el tema de mejorar la atención de salud, que lo adolece esta ley. Ahí no hay nada de salud. Muy poco en los temas de salud. Algo administrativo a juicio del gobierno, pero en los temas de atención médica no hay. Y la mayoría de las personas, más que las pensiones, su preocupación es, hey, tengo que hacer una fila mañana, tengo que madrugar, todavía no me dan mi cita con el especialista, los medicamentos están caros, en fin. Siguen siendo los mismos problemas que hablamos tanto en distintos años. Entonces, esa concertación pudo elaborar 2 documentos que tienen que ver con el tema de la atención médica y eran buenos, no solo un buen diagnóstico, sino un camino a seguir. Y ese camino a seguir lo que es que comprometerse, hombre, tal vez actualizarlo y comprometerse a llevarlo, porque lo que no es justo es que todavía en este país, de los millones y millones, no tengamos, por falta de coordinación, un sistema de salud que realmente funcione, que sea humano y que las personas no tengan que pasar tantas dificultades y tantos problemas para que sean atendidos y que se mueran por la falta de atención médica. Entonces, esa es la perspectiva grande que tenemos que poner por delante y que ojalá el gobierno, teniendo, por delante 4 años, pues ya tiene 1 año, ya tiene su propia historia. O sea, mirar ahora, llegar y ahora decir, no, es que heredé esto, no, es que lo heredaste hace 1 año. O sea, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el camino? A lo mejor no lo podías solucionar en 1 año. Hay temas que no se solucionan ni en un gobierno. Pero tenías que tener conocimiento de lo que estaba pasando. A ti no te puede sorprender el problema del agua en el río La Villa si ya tienes 1 año. A ti no te puede sorprender los problemas del transporte si ya tienes 1 año. O sea, hay temas que se sabían desde que llegaron, pero este gobierno no los ha atendido. Y vamos a estar de crisis en crisis sorprendiéndonos o sorprendiéndose ellos de los problemas viejos que se vienen acumulando. Manolo. Oiga, en la represión policial, que yo llamo brutalidad policial, se nota un exceso enorme de fuerza, pero sobre todo contra las comunidades indígenas. Y eso es preocupante porque se está criminalizando no solo la protesta social, se está criminalizando la pobreza en este país. Y un país y el poder. E incluso aquí hemos escuchado planteamientos desde las esferas empresariales en contra del hecho de que por ser indígena no puedes tener posibilidades. Eso en pleno siglo XXI, en ningún siglo. Es horroroso y demuestra la deriva autoritaria en la que se está cayendo en este país. Y todo esto te indica que seguimos caminando a una confrontación. Cuando tú ves estos planteamientos irrespetuosos de la dignidad de la vida de cada panameño. O sea, mira, con las poblaciones indígenas hay una deuda social importante. O sea, no puede ser que una población en el mismo país tenga un promedio de vida menor al resto de la sociedad de los panameños. Mientras no atendamos esos problemas de desigualdad, es muy difícil entender por qué, para algunos, por qué estas comunidades reaccionan como reaccionan de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, y yo creo que hay que tener una sensibilidad especial con eso. Manolo, y lo otro es que, a ver, cuando me tocó gobernar, nosotros heredamos una situación en Darién, y es cierta, una situación de una frontera porosa. Teníamos el Plan Colombia, en Colombia le meten dinero, le meten equipo, tal, y nosotros, Panamá quedó fuera de esa perspectiva. Y subimos la consecuencia de que efectivamente teníamos territorio donde se filtraba la guerrilla, etcétera, la FARC, teníamos un montón de sucesos. Pero buscamos una respuesta institucional. Nos demoró tiempo, que fue construir Senafrón, entrenarlo, capacitarlo, dotarlo. Pero hay una parte más importante, hacer que la sociedad y que las comunidades de Darién les tuvieran cariño y respeto. Y eso se logró con trabajo social.
a través de Senafrom, en lo que nosotros nos correspondió hacerlo, un montón de las respuestas sociales llegaban a través de ellos para que las comunidades volvieran a confiar en una presencia permanente de las fuerzas que tienen que vigilar por nuestro territorio en la frontera. Eso se está perdiendo. O sea, yo creo que esta confrontación está llevando vuelvo y repito, a generar odios, pero además a generar un ambiente donde tienen que convivir nuestras fuerzas públicas con las poblaciones a las cuales tienen que cuidarle su vida y protegerlos, ¿no? ¿Quién gana con este uso indiscriminado de gases lacrimógenas, de productos de seguridad? ¿Quién gana? Nadie. No sé si ganará el que la vende, pero las consecuencias de esto no gana nadie. O sea, esta es una sociedad, esta confrontación esta confrontación que estamos viviendo, ya no hay ganadores. O sea, justamente el proveedor, dicen que el proveedor es una persona muy cercana a Mulino y es asesor. Mira, independientemente de eso, que sí puede ser, no estoy diciendo que no. Yo creo que de este conflicto no gana nadie. Si el gobierno piensa que humillando a los manifestantes, a los gremios, va a lograr una derrota, la derrota la tiene la educación panameña, la derrota lo tienen los estudiantes que han perdido clases, la derrota lo tiene un país que requiere de avanzar en manera sincronizada en muchos temas, pues este es un solo tema. O sea, tenemos temas importantes, ojalá discutieran el tema de salud, que es parte de lo que quedó pendiente en esta ley que se acaba de aprobar. O sea, ¿por qué no abrimos un diálogo por lo menos para atender los problemas de salud? Pues? ¿Por qué no vemos los diálogos que tienen que ver con los problemas donde, bueno, ya existen muchos diálogos con el tema de la educación, pero bueno, ¿cómo logramos? Imposible pensarlo ahora por la relación tan tensa que tiene la ministra con los gremios, porque los gremios hay que incluirlo dentro de una reforma de la educación y no se puede confrontar y no se puede estar amenazando ahí. No sé, hablan de que hay 30,000 educadores que no han cobrado y en ese tema el cobro no es que se jodieron los bancos, como algunos piensan. No, el que no recibe la plata es el que está mal. Los bancos aguantan, o sea, los bancos aguantaron la pandemia, aguantaron la invasión, o sea, ¿no? Los bancos tienen plata y ese no es el problema. O sea, cada vez que tú ves una reacción es contra otro, pues, o sea, nunca vamos a la raíz, pues la culpa la tienen los bancos, la culpa la tienen los ricos, este país no era así, ¿no? Mientras usted y este país no puede ser así, porque estamos sembrando odio y el odio no va a dejar que nos entendamos para poder construir un futuro común. Pero tampoco se puede negar que aquí hay una clase social que se reparte la mayoría del pastel y el resto se queda con las migajas. Te estoy diciendo que el problema es la desigualdad. Pero no es un tema, no solo es la desigualdad de ingresos, que sí, que es cierto, es la desigualdad de las oportunidades. ¿Cómo vamos a tener un país donde teniendo tantos recursos, no es un problema que hace falta más plata, es que ya la estamos gastando pero no la estamos invirtiendo bien? Ahí está uno de esos temas, el tema de la salud, de la cita, del tiempo de espera, del tratamiento inhumano, de la falta de medicamentos, de lo caro de los medicamentos, de las familias que se mueren porque no reciben atención o que recibieron atención tardía. Después que te descubran un cáncer avanzado, es más complicado y menos probabilidades que tengas de sobrevivir, pero si te lo detectan a tiempo, y esos mecanismos no existen en el día de hoy. Entonces yo no estoy negando un tema de eso, lo que estoy es proponiendo cómo lo vamos a superar. Pero, por ejemplo, ya con la experiencia presidencial, no se puede negar que hay un grupo de gente a la que le conviene que nada cambie. Sí, pero eso no es el trabajo de los gobernantes. O sea, el trabajo de los gobernantes es, a ver, si el problema del medicamento son los importadores y son 5, bueno, realmente la preocupación no son esos 5, la preocupación son los millones de panameños que tienen medicamentos caros. Eso, hombre, para mí está claro. Yo no sé si para que los que gobiernan están claros, o a lo mejor la presión que tienen algunos grupos económicos sobre el gobierno les cambia la agenda. A mí no, o sea, yo estoy claro y consciente de los problemas que se están dando. Lo que no creo es que ahondar en esos problemas contribuya a que el país se pueda entender, pues, porque no es que echarle la rabia o cogerla con el que tiene. Oye, a mí me das la oportunidad, porque si yo tengo el instrumento como familia, yo me voy a superar. Y esa superación es la que no se está viendo en esta sociedad. Presidente, mientras escuchamos sus respuestas, tenemos a un Pinky en el WhatsApp que no para de escribirnos preguntando
si Martín Torrijos va a crear un nuevo Pinky partido es nuestro político. operador de radio aquí. que está Pinky, haciendo la pregunta. yo llegué y lo primero que hice fue tomar una foto con Pinky Claro. para Daniela. Para Daniela, Para claro. Daniela, eso no. Son amigos. Estos son. Pero esa es la pregunta de Pinky. Mira, yo creo que todos estos temas obligan y reiteran la necesidad, este fracaso de la política, pues, y de los partidos políticos, porque mucho de esto se puede haber evitado si tuviéramos partidos políticos, instrumentos y organizaciones políticas que realmente llevaran y reflejaran el sentimiento, la preocupación, los retos que estamos hablando de la desigualdad que hay en esta sociedad como parte de su agenda. La defensa de la soberanía. No hay ningún partido político que se haya preocupado por defender la soberanía. Entonces, esta necesidad nos reitera la necesidad de crear una nueva organización política que pueda poner por delante estas necesidades, estos principios, y que tener valores para hacerlo con honestidad en la transformación que reclama la sociedad. Y sí, voy a seguir adelante, pero había considerado prudente darle un año a este gobierno para que construyera su propia historia. Y ya sabemos cuál es la historia de este gobierno. Sigue siendo la imposición, la improvisación. Entonces, bueno, ante eso sí, yo continúo con este proceso, lo haré y oportunamente pues lo anunciaré. Pero esta crisis reitera la necesidad de tener organizaciones políticas que reflejen dentro de ellas sus posiciones y que su composición amplia, buscando amplitud dentro de todos los demás de la sociedad panameña, podamos tener un nuevo proyecto que nos dé por lo menos la certeza y la esperanza de que no estamos condenados a vivir en esta mediocridad. Oiga, y además de Martín Torrijos, y se dice que el ex canciller Navarro, al que le dicen el perro, es un apodo de cariño que le puso su padre, porque siempre estaba junto a él. ¿Qué otras figuras? Hay muchas. Hay un grupo que nos hemos estado reuniendo de gente que viene del PRD. Yo creo que esta nueva organización política requiere de la buena gente de distintos partidos. No todo el que está en un partido político está descalificado. Creo que la dirección de los partidos políticos tiene una responsabilidad con lo que ha pasado y lo que está pasando, y de personas que no están dentro de los partidos políticos. Preferiría en este momento no dar nombres, no porque no los tenga, sino porque estamos viviendo con un gobierno bastante intolerante, y en su momento vamos a salir, lo vamos a plantear y vamos a recorrer el país, vamos a hacer consultas y vamos a tratar de lograr una organización que refleje realmente las preocupaciones y aspiraciones de los panameños. Aquí Pinky no deja de hablar por el Q. Manolo, no El te, esta interno. vuelta No no te tienes funciona. audífonos, No Manolo. tienes No, pero ya audífonos, sé, pero me está chateando, me está Dios, chateando. ay, Dios. Hasta Hasta para hacerle que ¿Qué se dice? ahora te ven en imagen, Ni los Manolo. audífonos tiene puesto ya. Yo ¿Qué me había dice? sentido viejo cuando habló la muchacha, pero lo que a ti te ha pasado no tiene nombre. ¿Qué dice que dónde se puede inscribir con usted? Dice, no, Pinky, pero si no es por el Q, es por el chat. Aparte, Ok. la gente no domina la palabra Q, Manolo. Ok. Aproveche eso también. Ay, No, hombre, vamos, primero hay que hacer una etapa de recorrido, de consulta, de comunicación, y después poco a poco. Se verá en el transcurso de este año ese movimiento. ¿Para qué se necesita un partido más si no hay una clara diferenciación ideológica? Sí hay que diferenciación ideológica. ¿Cuál va a ser la línea ideológica? Hay un tema de preocupación por la soberanía, hay un tema de una política social que no ha llegado, que cubra a todos los panameños, hay el tema de hacer una unidad nacional que no se refleja dentro de los partidos políticos. No voy a crear una organización política para ser igual a las que hay, va a ser diferente desde el inicio, y ese ha sido mi compromiso. Y yo no estoy aquí para defender los intereses económicos de nadie, ni para aferrarme a mantener un status quo que no tiene niveles de satisfacción social, porque definitivamente a las familias no les está yendo bien. La vida de los panameños no ha ido mejorando como ha mejorado la situación del país, y por eso cuando la gente habla de millones y millones y del PIB y del crecimiento económico, no lo reflejan, como también reflejan alguna forma de desapego, de no sentir el canal cerca, porque los dineros que se dan del canal no lo ven.
pero no es culpa del canal. Pero esa es otra discusión, pero esa sí sería mucho más larga, de cómo tener dineros del canal que vayan y se reflejen en la mejoría de la vida de los panameños. Yo sugerí que fuera con el tema de la producción de agua, pero pueden haber muchísimas áreas más donde el canal puede de forma directa identificar y que los panameños cuando abran la pluma y salga agua potable y que exista en muchos lugares el agua, entonces sepan que ya está, pero no va a ser igual, o sea, no para más lo que tenemos ya, o sea, y lo que se requiere es algo distinto, bueno, y eso será el reto de yo poder probarlo, convocar, entusiasmar detrás de esto a los panameños de una nueva opción política. Ya en la parte final de la entrevista que nos ha concedido en esta jornada, el 1 de julio asume la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y es el primer informe del país del presidente José Raúl Mulino cuando cumple un año de gobierno. ¿Espera algo de ese informe del país, del expresidente Martín Torrijos? La verdad no mucho, pues. No mucho porque al final de cuentas este gobierno llegó y no hizo las denuncias y hoy día los problemas que tenemos, sí, si algunos son heredados, pero otros son propios. Y bueno, no tengo muchas expectativas, como tampoco con esa gran desilusión que tienen la mayoría de los panameños de este gobierno. No creo que tenga mayor cosa que aportar ese discurso del 1 de julio. Presidente Martín Torrijos me enredó porque ya Chema iba a decir algo. Gracias por estos minutos. No. Es el tema de la disyuntiva si te llaman expresidente o presidente. Sí. Gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos tener otras oportunidades aquí en el estudio. Seguro, gracias a ustedes. A esta hora